gracias por ver este episodio del Super Sano Show. Es un show informativo sobre salud. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico y soy su presentador, el presentador de este programa, donde vamos a conversar sobre algunos temas. Vamos a continuar la conversación del programa anterior, del episodio anterior, sobre la controversia científica, sobre diversos temas de salud. Controversia científica, quiero decir, cuando no hay evidencia suficiente para demostrar que algo es real, nosotros debemos tener la honestidad intelectual para decir, esto no se ha probado, esto es una hipótesis. Podemos conversar sobre sus ideas, sobre si es que tendrá alguna base científica. Entonces, yo les voy a nombrar ahorita algunos de los temas que yo considero que he estudiado hasta cierto punto, pero no he sido, yo al menos de lo que he conversado hasta ahora, no he sido convencido. No digo que soy tajante al decir es imposible, sí, pero invito a alguna persona a que quiera conversar para llegar al fondo del asunto. Podemos conversar sobre la realidad o no de estos temas. Les voy a nombrar algunos de los temas que yo considero controversiales científicamente en cuanto a la salud. Uno de ellos es el de las comidas ácidas, las dietas ácidas, dietas alcalinas, que dicen que tú tienes que hacer alcalina tu dieta porque tu pH de tu sangre está ácido y tienes que alcalinizarlo y bueno, podemos conversar con las personas que plantean esto. Me estaban en el comentario, en uno de los comentarios, un nutricionista había planteado un mecanismo y yo digo, muy bien, o sea, justamente eso es lo que yo quisiera, que en este programa conversemos sobre los mecanismos. Entonces, ese es uno de los temas que yo considero controversiales en la medicina, en la salud. Lo de las dietas ácidas, dietas alcalinas. ¿Cuánto de esto es real? Bueno, pues estamos para conversarlo. Yo hasta ahora no me he sentido satisfecho con las explicaciones que he escuchado referente a este tema, pero estamos abriéndolo para la conversación, justamente en este que es un show que yo quisiera que sea científico, o sea, con bases que se puedan comprobar en la realidad, bases objetivas, estudios científicos de alto nivel de evidencia. Otros temas que yo considero controversiales, me interesan muchísimo, pero no lo he encontrado una explicación, es el de los chakras, ¿verdad? Siempre se escucha que los chakras, que tienen un número de chakras, que sí, ¿verdad? A mí me parece súper interesante porque yo sí encuentro que anatómicamente tenemos diversos sitios donde se acumulan los plexos nerviosos, sitios en nuestro cuerpo donde se acumulan neuronas y tienen funciones fisiológicas muy interesantes y muy misteriosas, o al menos no se ha comprobado hasta qué punto, ¿verdad? Como lo que dicen que en tu estómago, en tu abdomen está tu segundo cerebro, porque hay gran cantidad de neuronas a lo largo de todo el abdomen de uno, que tienen conexión con el cerebro de ciertas maneras, con ciertos mecanismos, los cuales he estudiado hasta ahora y les puedo conversar mediante las ramificaciones del nervio vago. El nervio vago neumogástrico que sale del cráneo y va hasta el abdomen, recoge mensajes de parte de las diversas interacciones en el abdomen, como las citoquinas inflamatorias, por ejemplo. Eso sí, vi en un estudio que las ramificaciones abdominales del nervio vago, que va desde el cráneo hasta el abdomen, estas ramificaciones pueden percibir la presencia de citoquinas inflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, a nivel del abdomen. Entiendo que a nivel de la sangre, o sea, de cierta manera tiene que haber una conexión en la cual esta señal puede atravesar de alguna manera la barrera hematoencefálica, o sea que pueda comenzar no solo a estar en la sangre, sino a generar un impulso que ya afecte al sistema nervioso. En todo caso, este tema lo podemos seguir conversando, porque yo tampoco es que soy experto y justamente por eso lo quería conversar. En todo caso, los chakras, se dice que tienes un número de chakras a lo largo, ¿verdad?, del centro de tu cuerpo. Lo vienen estudiando diversas culturas desde hace muchísimo tiempo, entonces yo no me niego a conversar con alguien que de pronto pueda tener más conocimiento en cuanto a este tema. Sin embargo, con las personas con las que he conversado hasta ahora, no entiendo realmente la parte, no he sido satisfecho en cuanto a la explicación de qué son los chakras y todo esto. Entonces, ya por decirles dos temas que yo considero que son de controversia científica, no para ser tajante y decir es imposible, sino para decir, en este show podemos conversar. O sea, de pronto si es que alguien quiere conversar, lo que sí, yo le voy a preguntar los mecanismos, ¿verdad? Porque lo que queremos es llegar al fondo de la verdad. Entonces, algunos temas de controversia científica, lo de las dietas ácidas, dietas alcalinas. Un nutricionista puso una explicación y es muy apreciado ese tipo de comentarios sustentados, ¿ya? Y podemos seguirlo conversando. Otro tema controversial para mí es el de los chakras, ¿verdad?
porque hay plexos nerviosos donde hay acumulación de electricidad. Las neuronas funcionan a base de las cargas eléctricas que ingresan y salen de la membrana, del interior al exterior de la membrana de la neurona. Entonces, hay sitios en nuestro abdomen, el plexo sacro, el plexo o sea, hay diversos sitios, lo voy a estudiar más, donde se acumulan neuronas en nuestro tórax, en nuestro abdomen. Y estos son, yo correlaciono con que, bueno, ahí puede haber como que alguna conexión con esto de los chakras. Sin embargo, yo no he encontrado nada certero, así nada que se haya comprobado científicamente, por lo tanto lo sigo diciendo, es bueno conversarlo. Sin embargo, yo creo que importantísimo es decir, esto es una hipótesis. Esto se lo puede conversar y es interesante, pero no podemos decir esto es real. O sea, yo no te puedo decir, o sea, como que esto es así, porque, bueno, ahí ya puedo decirlo, pero ya no estoy basándome en ciencia, ya no estoy siendo, ya estoy siendo místico, ya no estoy siendo científico, ya estoy en otra. Entonces, si yo te planteo, especialmente cuando hablamos de la salud, y más aún cuando hablamos de la salud infantil, tenemos que tomar aún mayor responsabilidad. O sea, en la medicina, en las ciencias de la salud, requiere mucho esfuerzo por parte de la persona, ¿verdad? Para darse cuenta de todos estos asuntos. Entonces, hay algunos otros temas de controversia científica, por ejemplo, la memoria del agua, que los átomos, o sea, la parte molecular del agua se conforma de una manera geométrica, y es interesante, me parece súper interesante, pero yo lo sigo manteniendo como una hipótesis, ¿verdad? A diferencia de algo que se ha ampliamente demostrado, ni siquiera con una teoría, sino con una ley. En ya ciencia, cuando ya algo se convierte en una ley, quiere decir que ha podido atravesar cualquier tipo de escrutinio científico para determinar que realmente parece ser así la realidad, porque lo que queremos en la filosofía, en la ciencia, no es, lo que queremos es basarnos en la realidad, o sea, en hechos objetivos, en hechos que podemos nosotros cuantificar, que nosotros podemos, a través de los cuales nosotros podemos entender conceptos. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? O sea, todo sistema nervioso funciona con conceptos, con principios similares, sea en un ser humano o sea en un organismo mucho menos complejo, ¿verdad? Entonces, esta es la ciencia, el método científico, a diferencia del misticismo, que puede ser muy interesante y a mí también me gusta conversarlo, pero hay que ser muy claro, especialmente en la parte profesional. ¿Se sabe que es cierto o es una hipótesis? ¿Ya? Ese fue el primer segmento de este episodio, de este programa número 30 del Super Sano Show. Dale like, dale compartir, y puedes entrar a supersanostore.com para ver nuestros productos que tenemos en la tienda. Comprar en la tienda Super Sano es una manera directa de apoyarme, más aún ahora que estoy iniciando mi carrera como comunicador científico. Mucho de mi trabajo es dar charlas. En 2 semanas tendré una charla sobre la neurociencia del abuso de sustancias, prevención del abuso de sustancias desde la parte neurocientífica, en un colegio secundario. Entonces, ese tipo de trabajo estamos haciendo. Asimismo, estamos preparando diversas charlas. Entonces, ese es el trabajo. También puedes descargar los episodios de este programa, el audio, el MP3, para que lo escuches en otro momento, para que lo escuches cuando estés en el carro, cuando estés paseando a tu perrito, cuando estés haciendo una fila. De pronto puedes aumentar la productividad de tu tiempo al ponerte los audífonos y escuchar temas. Puede ser este podcast o puede ser cualquier programa informativo, o sea, básicamente lo que a uno le interese. Entonces, muchísimas gracias. A Sebastián que acaba de compartir el video, a las personas que comparten el video les aprecio muchísimo, y a los que ven también, díganle a sus amigos, porque recién estoy, como les digo, comenzando la carrera como comunicador científico. Vamos a seguir conversando, vamos a continuar con el segundo segmento de este programa, del Super Sano Show, episodio 30. Sí, la corbata de la galaxia. Sí, la compré por internet porque me parece chévere. Vea, llegó Jocelyn. Bueno, recién estamos comenzando el programa, entonces vamos a continuar. Jocelyn, buenos días. Recién estoy comenzando el programa, entonces yeah. Listo, vamos a ver si no me cohibo. Porque ahorita está Jocelyn, la persona que está en horas hábiles aquí en Super Sano. Pueden venir a nuestra tienda de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde.
o pueden realizar sus compras en la página web www.supersanostore.com y hacemos el servicio a domicilio en todo el país. Muchísimas gracias a Ruli también, que nos está viendo en vivo. ¿Qué otros temas? Si tienen algún tema en particular, porque ahorita básicamente queremos hablar de generalidades sobre diversos temas. Si tuvieran algún tema en particular que quisieran conversar, podemos comenzar a tratarlo. Si no, les voy a comenzar a hablar de uno de mis temas que me gusta mucho, me interesa, es la educación. Vamos a hablar de conceptos, premisas desde las cuales parte el sistema educativo. Y entonces eso es lo que vamos a tratar ahorita en este siguiente segmento. Si puedes poner compartir en este video en vivo, te agradecería muchísimo. Y vamos a hablar del sistema educativo. ¿Ya? He estado estudiando, lo que me parece lo principal es que cada niño es un ser humano individual. Cada niño es único, cada niño tiene una mente que es un mundo distinto, tiene diversos intereses, tiene diversos talentos. Tiene diversas potencialidades que deben ser estimuladas por parte del entorno educativo. O sea, un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años tiene un cerebro increíblemente moldeable, siempre y cuando se encuentre, bueno, para bien o para mal. Si es que se encuentra en su entorno estímulos positivos, pues va a utilizar en mayor medida. ¿Qué quiero decir? Va a desarrollar conexiones en su cerebro. Por ejemplo, un niño con talento potencialmente de músico, un niño con talento musical potencial, ¿verdad? Pero que durante los primeros años de su vida no se expone a ningún tipo de estímulo musical, no conoce ningún instrumento, ninguna academia de música. Ese talento puede ser que lo descubra más adelante y puede ser que se convierta en un músico excelente, muy bueno. Sin embargo, sí se perdió la potencialidad inicial que este músico tenía a los 2 años, a los 3 años, a los 4 o 5 años, los primeros años de su vida. ¿Qué quiero decir? Creo que el sistema educativo debería dedicarse, entre otras cosas, a encontrar, a poner un entorno en el cual los niños puedan explorar diversas áreas de conocimiento. Por ejemplo, la música, les acabo de mencionar una, pero también hay niños que les gustan las ciencias, ¿verdad? También hay niños que les gusta la botánica, es algo importantísimo. O sea, parte de la sustentabilidad de nuestras sociedades es permitir que la comida que consumimos en las ciudades, en la medida de lo posible, sea crecida dentro de las ciudades. O sea, los huertos urbanos, además de proporcionar el alimento, también proporciona sombra, proporciona disminución del dióxido de carbono, de los niveles de contaminación en el aire de las ciudades. Entonces, para allá es que tenemos que comenzar a considerar ir en esa dirección. Este programa lo que hace es sembrar todo este tipo de información, porque esto de aquí no se lo puede ordenar desde lo político. Yo pienso que los cambios culturales se los siembran, ¿verdad? Entonces, a medida que nos vamos informando, vamos a ir conversando de esto con nuestros amigos, con nuestros familiares, y poco a poco nuestra cultura va a comenzar a dejar las cosas que consideramos normales hoy en día. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que es un tema también en nuestra familia en donde podemos tener violencia. O sea, ¿cómo saber si estamos siendo violentos con nuestros hijos, por ejemplo? Yo diría mucho con el tono de voz con el que les hablamos. ¿Cómo saber si el tono de voz que estamos utilizando para hablar con un niño es grosero? Pues preguntémonos, ¿el mismo tono de voz que estoy utilizando para hablar con mi hijo podría utilizarlo para hablar con un sacerdote, con un vigilante de tránsito, con mi mamá? Si es que el tono de voz que estoy utilizando con mi hijo sería tosco para estas otras personas, es más tosco aún para el hijo propio nuestro, el cual subconscientemente estamos creando cierta inseguridad. Entonces yo pienso que esto de aquí no es para juzgar a nadie, sino para decir, hay muchas cosas sobre crianza que están a la mano, solamente basta ir a tomarlas. Por ejemplo, libros sobre crianza. Yo diría partes fundamentales de prepararnos para ser padres es la parte de leer libros sobre crianza, también la parte de psicoterapia. La psicoterapia yo la considero, hasta ahora la he considerado la mayor herramienta para elevar la calidad de vida. ¿Qué es la psicoterapia? Es conversar con otro ser humano sobre las cosas que no quieres conversar, las cosas que probablemente nunca has conversado con nadie. Sin embargo, te das cuenta de tus propias inseguridades, ¿verdad? Entonces, y ustedes pueden ver los estudios científicos. Yo sí consideraría la psicoterapia es la mayor herramienta para elevar la calidad de vida. Hay un tabú social porque se ve como que fuera algo raro, como que eres una persona que estás destruida de cierta manera, como que eres un fracaso si es que tienes que ir a un psicoterapeuta. Yo diría que no. Todas las personas estamos en una sociedad con violencia. Así estemos en un hogar relativamente pacífico, de todos modos estamos en una sociedad. Miren todo lo que se está escuchando de los
femicidios, homicidios. Eso también podemos conversar, ¿verdad? Porque todo esto que vemos es una reacción de la violencia intrafamiliar. Yo diría, en el femicidio que se habla tanto en estos días, un hombre que es capaz de violentar a una mujer, ¿qué le pasó a ese hombre cuando era un niño? O sea, ¿cómo era un hogar? Puede haber factores genéticos que predispongan ciertas actitudes violentas. Sin embargo, estos genes solamente se activan en el caso de que haya violencia en el entorno. Estos genes están identificados, los voy a estudiar mucho más. Lo que les quiero comunicar es que la violencia es un lenguaje que se aprende en la casa. En una casa donde no hay violencia, un niño simplemente no va a pensar que en una situación de conflicto alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. ¿Cuál es el problema? Los niños son racionales, los niños son muy objetivos, son científicos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como no nos hemos visto a nosotros mismos todavía, no nos damos cuenta del daño que les estamos haciendo, y ellos van a reaccionar ante una actitud que no es correcta por parte nuestra. ¿Cómo van a reaccionar? De la manera que pueden, gritando, haciendo un berrinche. Muchas veces, o sea, de hecho, si es que hay violencia en la relación padre-hijo, madre-hijo, te aseguro que la violencia no la está trayendo el bebé ni el niño, la está trayendo los padres. Y cuando comencemos a darnos cuenta de esto es cuando comenzaremos a erradicar la violencia de nuestras sociedades. Entonces este es un tema fundamental. Pasos para ser papá, yo sí diría psicoterapia, de ley. Cada persona de este mundo se sentiría beneficiada de hacer psicoterapia con un psicólogo. No hay tabú. Yo estoy haciendo, llevo algunas semanas y me parece la mayor herramienta que he encontrado, la recomiendo full. Más aún si es que ya uno va a ser papá. O sea, diría que es un requisito para ser papá haber hecho la psicoterapia, para conocernos a nosotros mismos. Entonces, muy importante. Bien, ese era un tema sobre crianza que creo que es fundamental. También es uno de los temas importantísimos, porque en el show anterior, en el programa anterior, hablamos sobre estos mismos dos temas. Hablamos sobre la controversia de la charlatanería en ciertos programas, o sea, en ciertas áreas de la salud, porque muchas veces es que las personas que te están escuchando no tienen un conocimiento previo en cuanto a medicina, no van a saber, y ahí está la honestidad intelectual de cada persona, porque esto no se lo, o sea, esto ya va a que cada persona debería por naturaleza estar buscando la honestidad, pero esos son los cambios sociales a los cuales queremos ir, ¿verdad? Entonces vamos a leer los comentarios y vamos a ir ya concluyendo el programa del Super Sano Show en el episodio número 30. Mi nombre es Rafael Martínez y muchísimas gracias a todos los que están viendo en vivo y los que van a ver más adelante. Sebastián Ronchi desde Argentina nos dice: los genes del ADN interactúan con el entorno desde la concepción. Esa interacción ocurre durante toda la vida de cada persona. Claro, ¿cómo se mezcla el ADN de tu papá y de tu mamá en ese instante? ¿Cómo de manera aleatoria eso se configuró? Ya prácticamente determina qué tipo de persona vas a ser, en muchas medidas. En otra parte, porque ahí puedes entrar en el debate filosófico de si existe o no el libre albedrío o si somos deterministas, ¿verdad? Las personas que dicen que son deterministas dicen que tú antes de tomar una decisión consciente tu cerebro ya había decidido sin que tú tengas nada que ver, y entonces tú solamente eres un robot y no existe el libre albedrío. Es el determinismo, es una filosofía, y si alguien es determinista no lo vas a poder convencer de que no. Otras personas, yo me gusta pensar en el libre albedrío, ¿verdad? En el que tú tomas decisión de hacia dónde vas con tu vida. Entonces sí, muchas cosas están dadas por el código genético, cómo se mezclaron los genes de tu papá y de tu mamá. Sin embargo, si es que estos genes se van a activar o se van a inhibir a lo largo de tu vida, eso se llama epigenética, más allá por encima de la genética. Los factores del estilo de vida, la calidad del sueño, el nivel de estrés, el manejo del estrés, el tipo de nutrición, todos estos factores, relaciones interpersonales, todo esto impacta sobre si los genes para la predisposición de cáncer, de enfermedades, todos estos genes del entorno impactan sobre si es que se van a activar o no estos genes. Creo que no me inhibí porque Jocelyn está aquí atrás y ya estoy hablando súper normal. A ver ya. José David. Ajá, y al final Sebastián concluía el mensaje con eso. Esa interacción del ADN y el entorno es lo que se llama epigenética. Ya Sebastián también corrobora lo que estamos conversando. Es médico. José David, doctor, ¿cómo ayudar a personas de escasos recursos para que puedan acceder a un tratamiento de psicoterapia? Fundamental, fundamentalísimo. La psicoterapia, dependiendo si es, o sea, te cuesta como te cuesta irte a cenar con tu enamorada a un sitio bonito. O sea, te cuesta, puede ser, yo creo que sería desde unos 20, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. O sea, sin embargo, cada sesión te das cuenta de
cada sesión de psicoterapia te das cuenta de tus propias inseguridades. Ya, y cosas que, por ejemplo, yo me he dado cuenta de cosas que jamás me hubiera podido dar cuenta si no hubiera tenido un terapeuta que me diga, oye, pero, por ejemplo, en la niñez, o sea, tú le dices a tu terapeuta, yo cuando era niño hacía esto y pensaba esto, y él te va a decir, oye, ¿y por qué un niño de 7 años pensaría eso? Y ahí tú te das cuenta, a ver, en mi familia, ¿por qué yo pensaba eso? Y te vas dando cuenta de tus propios patrones. No para sentirte mal ni nada, sino para entenderte a ti mismo, decir, o sea, obviamente me pasaron las cosas que me pasaron, porque mi familia era así, más el entorno que era de esta manera. No es culpa de nadie, o sea, era una ecuación matemática, o sea, o mejor dicho, ¿cómo es que se llama? La de Newton, bueno, ahí se me fue, no es matemática, es otra cosa, pero tú te das cuenta que toda tu vida es una serie de interacciones que ocurrieron y siempre tú has escuchado, yo también había escuchado, que en el momento que tú dejas de sentirte como una víctima, entonces ahí es cuando te empoderas, y hasta yo lo decía también. Sin embargo, tú en tu propia vida, ¿en dónde todavía te sientes como una víctima? Y yo tenía también, ahorita ya me estoy alejando de ese aspecto, sin embargo nunca me hubiera dado cuenta, sino que me di cuenta con la psicoterapia. Claro, yo también decía, en el momento que dejas de sentirte como una víctima, te vas a dar cuenta que tú estás en las reglas de tu propia salud. Muy bonito, muy bacán. Sin embargo, yo todavía, en dónde tenía y dónde estoy descubriendo todavía, llevo recién un mes más o menos, o 2 meses, y yo considero sinceramente, mejor dicho, vean, o sea, dónde podemos nuestros recursos. Inviertan en psicoterapia. ¿Cuánto te cuesta? Como una cena bonita con tu pareja. 20, 30, 40 dólares, dependiendo de tu terapeuta. Si no sabes a qué terapeuta ir, en la página de Supersano, supersanostore.com, tenemos una sección de profesionales en salud recomendados. Tenemos diversos médicos, pero también tenemos psicólogos. Entonces, si no sabes a qué terapeuta ir, yo te recomiendo lo que tenemos en general en la página de profesionales de salud recomendados, supersanostore.com. Gracias, mis amigos. Creo que fue muy bien lo que hemos conversado. También tiene mucho que ver el sector privado. Fundaciones, sí, fundaciones. O sea, ¿cuál es el mayor factor de tratamiento para grupos de riesgo? Grupos de riesgo quiero decir personas discapacitadas también, pero personas sin hogar, ¿verdad? Personas víctimas de abuso sexual, personas víctimas de trata de personas, o sea, todas estas personas necesitan psicoterapia. ¿Por qué? Todas las personas necesitamos, de hecho, pero más aún personas de factores de riesgo, porque todas estas experiencias traumáticas es un factor de riesgo significativo para todas las cosas que no queremos, por ejemplo, el abuso de drogas, por ejemplo, conductas de riesgo, en general, malos entornos, malas amistades. Entonces, una persona con factores de riesgo desde su infancia es una persona que más aún sería bueno que acuda a los tratamientos. O sea, ahorita lo que más pueden hacer es ver los programas, compartir y comprar en Supersano. Sin embargo, el sector privado sí podría de verdad decir cuáles son los mayores factores que nosotros podemos tocar para poder mejorar la calidad de vida de estas personas en riesgo dentro de nuestra población. Y al darnos cuenta que es uno de los mayores tratamientos que podemos hacer es la psicoterapia. De hecho, busquen en Google Scholar. La psicoterapia es uno de los mayores beneficios para la salud, y voy a estudiar mucho y voy a hablar mucho más de ello en el futuro. En todo caso, yo sí creo que las fundaciones sí podrían decir, bueno, vamos a tener la mayor incidencia posible. ¿Cuál factor tocamos? ¿Cuál factor de tratamiento? Yo diría que es el psicoanálisis, la psicoterapia, con buenos psicólogos. ¿Fundaciones de esto de aquí? Sí. Y también en la parte de crianza. Si uno se está preparando para ser papá, si ya eres papá, ya eres mamá, o mejor dicho, yo le voy a hablar más general al futuro. Si tú eres joven y te estás preparando, ¿cuántos libros sobre crianza piensas leer antes de ser papá? ¿Piensas hacer psicoterapia? Yo pienso que sí, porque si no lo haces, van a haber aspectos de ti mismo que no conoces, aspectos de cierta manera negativos de ti mismo que has preferido no ver porque te ha servido como una herramienta de supervivencia hasta ahora, ¿verdad? Pero como tú no te das cuenta de tus propios puntos ciegos, tú vas a transmitirle eso a tus hijos y a tu descendencia, y no quieres eso. Entonces sí es necesario. ¿Por qué no puedes ver tus propios puntos ciegos? Porque solo tenemos un cerebro y venimos de una sola familia. Por lo tanto, las cosas que no podíamos cambiar dentro de nuestra familia, cuando éramos niños, las cosas negativas, las veíamos como normales, para no sentir dolor, para poder sobrevivir. O sea, si tu papá, diversas cosas, o sea, hay diversos niveles de severidad dentro de la violencia intrafamiliar. Entonces, de esta manera,
tú para escapar de esto cuando eres niño simplemente bloqueas. Ah, esto es normal, me pegan en la casa, es normal. Y entonces tú cuando seas papá, y si no has hecho psicoterapia, vas a ver esto como normal. Y como les insisto, por favor, si es que hay violencia en la relación papá-mamá, si es que hay violencia en la relación papá-hijo, mamá-hijo, la violencia no la está trayendo el bebé, no la está trayendo el niño, la están trayendo los adultos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.